Profe, ¿cómo está? Yo tengo una duda de la clase de la mañana. Mira, ¿Cuál es tu duda? yo revisando entre las fórmulas, Ujú. no encontré la que usamos para despejar K de temprano. De las que yo tenía anotadas y las de Classroom, no la conseguí. ¿Las fórmulas para despejar cuál? Para K, hallar K, pues. K. para hallar K. Este K. Ajá. Ajá, ya te voy a mostrar dónde está. Yo te voy a decir exactamente dónde está. O sea, que esa fue la que nosotros utilizamos al principio, pues, que era la de 10,64 por Sí. 933, o sea, por la longitud entre el diámetro Ujú. a la 1,85 por 0,64 a la 4,85. Pero él Ujú. quiere saber, o sea, que de dónde la saca, pues, o Ya, si hay un despejo o algo. ya te voy a decir. Ya. Ajá. Cuando vimos la primera clase de repaso de la materia pasada, yo les había dicho que habían dos ecuaciones para determinar las pérdidas por fricción en un, ¿cómo se llama? En un sistema o en una tubería, como ustedes lo desean ver. Estaba Darcy-Weisbach y estaba Hazen-Williams. HF siempre entonces va a tener distintos términos dependiendo de cuál sean los dos casos. Si tenemos a Darcy sería F por L por la velocidad al cuadrado entre el diámetro por 2G. O si lo dejamos en función del caudal sería 0.0826 F por L eh, por el caudal al cuadrado entre el diámetro a la 5. Y si es por Hazen-Williams serían estos otros términos. Pero el principio de los dos es exactamente el mismo. Ahora bien, nosotros para simplificar los cálculos, más que todo en este momento, como son iteraciones que por lo menos si ustedes se ponen a hacerlo a mano, se van a dar cuenta que muchos de los valores casi siempre van a ser los mismos, todos de los valores que ustedes van a ingresar. ¿Cuáles en específico? Estos. Este 0.0826 por F por L y por el diámetro, entre el diámetro de las 5 siempre van a permanecer iguales. Lo mismo sucede por Hazen-Williams, que sería el 10,67 por L entre C elevado a la 1,85 y tal por el diámetro elevado a la 4,85. Esos términos siempre son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo llamamos coeficiente de conductividad hidráulica a todo el término que multiplica el caudal, ya que ese término entonces siempre va a permanecer igual indiferentemente de las cantidades de veces que nosotros hagamos iteraciones. De allí sale ese valor K. Es simplemente una sustitución de todos los términos que permanecen constantes. Y bueno, eso va a multiplicar, por eso es que yo les digo de manera genérica o manera general, nosotros cuando escribimos las pérdidas por fricción, lo expresamos de esta manera, K por Q elevado a la N, en donde K va a depender de este señor del elevado a la N, es decir, la potencia. Porque esa potencia me va a decir si es o Darcy-Weisbach, o si es Hazen-Williams, o si es cualquier otra ecuación que ustedes conozcan de los textos que se utilicen para determinar las pérdidas por fricción que pueden existir en un sistema. Entonces de allí sale ese valor K, que es el que acompaña a todos los términos, o es como la sustitución de todos los términos, para no tener que estar escribiendo en la calculadora 1500 veces 10,67 por la longitud entre... No, nosotros lo que hacemos es que lo calculamos de una vez y lo utilizamos de esa manera para poder hacer de una vez los cálculos. No sé si esa es la duda que tenía. Sí, gracias, profe. Perfecto, chévere. Ajá, ahora sí, vamos a ver qué fue lo que me pasó esta mañana. A lo mejor estaba tan dormido como ustedes y por eso no me había dado cuenta de lo que yo estaba haciendo. Aquí tenemos una malla. La malla que estábamos tratando de resolver esta mañana por el método de Hardy-Cross. ¿Qué conocíamos nosotros de esta malla? Conocíamos las longitudes de todas las tuberías y los diámetros de todas estas tuberías.
La tubería 1, la tubería 2, 3, 4, 5. Y además de eso, también conocíamos los diámetros de cada una de ellas. Junto a esta representación que nos están dando en el enunciado, sabemos que existen dos nodos. Un nodo inicial en el cual va a entrar un caudal de 1360 litros por segundo. Y en un nodo final, a partir de ese nodo final debería de salir la misma cantidad de caudal, esos mismos 1360 litros por segundo. ¿Qué decía yo aquí? Bueno, que aquí se nos generaban dos mallas. Dos mallas porque si nos ubicamos en el nodo A, teníamos tres opciones por la cual nosotros podíamos ir desde el nodo A hasta el nodo B, que es el nodo final. Entonces como tenemos tres opciones, podríamos dividirla entonces en dos mallas. Malla 1, que sería la tubería 2 y tubería 3, y malla 2, que sería la tubería 3 y la tubería 4. Esas serían las dos opciones de malla. Bueno, nosotros nos fuimos para acá, hicimos esta tablita, que esta tablita digamos que es una tabla resumen de todos los cálculos necesarios para poder hacer las iteraciones y correcciones de caudales que nosotros creamos necesario hacer para poder conocer la distribución de caudales de cada una de las tuberías. Ya, me perdí. Voy a estar un poquito perdido. Tengo muchas cosas abiertas. Déjenme cerrar algunas. Porque si no, me voy a perder mucho. Ok, creo que ya. Ajá. Para poder entonces iniciar este tipo de ejercicio necesitamos asignarle valores de caudal que van a ir por cada una de las tuberías. Esta mañana Romari me dijo, bueno, profe, vamos a darle 250 litros por segundo a la tubería 2, 450 litros por segundo, a la tubería 3 y 660 era la resta de todas ellas para garantizar que la suma de todas me den 1360 litros por segundo. Perfecto. En función entonces a esos valores de caudales que nosotros asumimos, entonces vamos a ir haciendo nuestras correcciones respectivamente. Antes de entrar al ejercicio les había dicho que necesitábamos darle los valores positivos y negativos a las pérdidas por cada uno de los tramos que nosotros estudiamos en las mallas. Por ejemplo, ¿qué era eso? Bueno, tenemos la malla 1, por aquí va a haber un tramo, que es el tramo de la tubería 2, por ahí vamos a ir a obtener una pérdida. Y cuando nos vayamos para la misma malla, el otro tramo, que es la tubería 3, vamos a obtener otra pérdida. La suma de las pérdidas que se van por un lado y la resta del otro lado de las pérdidas, entonces tiene que ser igual a 0, la sumatoria de todas esas pérdidas. Es por eso entonces que le asignamos valores positivos a el sentido del caudal del flujo que va en la misma dirección de las agujas del reloj, y le asignamos entonces un sentido negativo al caudal que va en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nos vamos para Paint de nuevo, el caudal que va por aquí, por la tubería 1, tiene el mismo sentido de las agujas del reloj, este que está aquí. Pero aquí, si trazamos este caudal, va a tener un sentido contrario al sentido de las agujas del reloj. Entonces, por aquí el caudal es negativo, igual que las pérdidas, y por aquí el caudal va a ser positivo, al igual que sus pérdidas. Ahí era el error que yo estaba cometiendo. El error era que cuando yo escribo el caudal aquí en las columnas, las que yo voy a asumir, yo le tengo que colocar aquí el signo positivo o el signo negativo, dependiendo de lo de las agüitas del reloj que yo les estaba diciendo. ¿Y qué estaba haciendo yo? Yo lo estaba colocando aquí en la multiplicación. Entonces, cuando me daba aquí y yo iba a corregir el caudal, no estaba considerando los signos de cada uno de los caudales. Es por eso que cuando yo sumaba estos dos, yo le decía, igual que Romari me decía, profe, pero no deberían de dar igual. Sí, deberían de dar igual. Al menos yo estaba pensando que deberían de dar igual, y ese era el deber ser. Pero jamás en la vida iban a dar igual, porque no estaba considerando los signos correctos en cada uno de los tramos de tubería. Ajá, pero eso es otra Claro, cosa. o sea, porque le estaba colocando era en la casilla el negativo a la casilla, pues, Sí, yo pero lo estaba no como colocando tal era al aquí valor. directamente. Y no se lo estaba asignando aquí. Entonces, cuando iba a corregir el O sea, caudal, el resultado de la casilla J era el que no estaba bien. ya,
Profe, el resultado de la O sea, casilla no, de la el de la columna J, el Q1. que no estaba bien. Sí, este estaba bien porque yo lo estaba asignando aquí directamente. O sea, yo le ponía aquí menos y me iba a dar ahí un valor, que era el menos que yo consideraba al momento de que yo le asignaba el caudal negativo. Pero, ¿cuál era el que iba a estar malo? El caudal corregido. ¿Por qué? Porque yo iba a sumar caudal real, que estaba antes positivo, más el delta Q, me va a dar un valor. Y por aquí también me va a dar otro. Miren, miren, no me dan igual el caudal y este. Se supone que me deberían de dar igual, pero jamás en la vida me van a dar igual porque no estoy considerando el signo que es real al momento de hacer los cálculos. Eso yo no lo colocaba aquí porque cuando lo metí aquí en Excel me daba un problema, me daba error cuando yo colocaba aquí el valor. Pero ya van a ver qué es lo que hice yo para que me diera bien. Vamos a hacer como si nada hubiera sucedido. Voy a borrar todo esto para que lo volvamos a hacer todo tranquilito, como si lo hubiésemos hecho desde cero y no hicimos nada esta mañana. Aquí yo agrego los valores de diámetro de cada una de las tuberías. Recuerden que tenemos dos mallas. La malla 1 son de la tubería 2 y 3 y la malla 2 son de la tubería 3 y 4. Tenemos los diámetros de cada una de ellas, tenemos las longitudes y el valor de C, que es respectivo al material. Profe, y si yo no lo hago por Darcy-Weisbach, sino que lo hago si yo no lo hago por Hazen-Williams, sino que lo hago por Darcy-Weisbach, voy a tener un valor de rugosidad y además de eso voy a tener que calcular un F, todo eso, ¿no? Todo eso lo tienen que hacer en función a los caudales que ustedes asuman. Ok, habíamos dicho 250, 0,450 y 0,45 y aquí 0,60. Ajá. Hay que asignarle entonces el valor positivo o negativo en función a lo de las agujitas del reloj. El caudal de la tubería 2 es positivo, lo dejo así. El caudal para la malla 1 por la tubería 3 va en sentido contrario a las agujas del reloj, así que aquí sería negativo. Y aquí. Ahora me voy para la otra malla. La otra malla tiene este sentido de las agujas del reloj, es decir, que el caudal de la tubería 3 va en el mismo sentido de las agujas del reloj. Así que para la malla 2, este es positivo. ¿Okay? Quedaría así. Y el caudal que va por la tubería 4 va en sentido contrario de las agujas del reloj, como pueden ver. Entonces aquí este sería negativo, sería menos 0,66. ¿Qué sucede? Aquí, en esta... voy a eliminar esto. En esta columna, yo tengo que multiplicar el valor de K por el caudal elevado a la 1,85. Entonces miren lo que sucede. Sería multiplicar este término por el caudal elevado a la 1,85. Me da eso. Si yo lo bajaba, miren, aquí Excel me da un error. Entonces por eso es que yo no le colocaba el signo aquí negativo, sino que yo solo agregaba directo aquí. Y yo no hallaba qué hacer para que eso no sucediera. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, si yo elevo, se los voy a demostrar. Si yo elevo un término cualquiera a un exponente, yo lo puedo separar. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, si yo tengo 0,45 elevado, vamos a ver aquí. Si yo tengo 0,45 elevado a la 1,85, eso me va a dar esto, menos 0,22826. Es lo mismo que yo escriba menos 0,45 elevado a la 1 por menos 0,45 elevado a la 0,85. Como pueden ver, es el mismo valor lo que me va a dar, ¿no? Entonces eso fue lo que yo hice. Dije, bueno, si puedo hacer eso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar este valor, lo voy a elevar a la 1, que no vale la pena ni escribirlo, pero igual lo hice.
y lo voy a multiplicar por el mismo valor pero en valor absoluto. Valor absoluto de este término elevado a la 0,85. Y de esa manera entonces ya me daba con el signo y sin ningún error. Eso era lo que yo estaba tratando de evitar, que no me sucediera para poder resolver el ejercicio. Entonces, por perezoso, por no escribir bien las cosas, aquí me daba números, me daba un error extraño y yo dije, bueno, nada, voy a olvidarme del signo aquí y se lo voy a agregar directamente aquí. Pero se me olvidó que cuando iba a sumar los signos, se me iban a cancelar, ¿no? Bueno, aquí nada, simplemente sumo estos dos términos y me va a dar aquí este porcentaje de error. Recuerden que estas dos sumas me dan a mí aquí entonces la sumatoria de las pérdidas por un tramo y por el otro tramo, que en este caso me está dando 21.30. Si lo habré hecho bien, vamos a verificar. Se me cerró la calculadora. Ajá, sería 101.32 por menos 0,45 elevado a la 1,85. Sí, sí, a eso. Ah, bueno, ya. Voy a llamar aquí. Menos 0,45 elevado a la 1 por 0,45 elevado a la 0,85. Ajá, 23,128. Ok, perfecto. Estas dos se suman y me va a dar este valor. Ahora viene este. Aquí, vean lo que yo les había anotado aquí. Aquí dice: abajo solamente voy a tomar es el valor absoluto del caudal. Y aquí es donde yo tenía que considerar los signos. Un signo positivo para uno y el otro para el otro, ¿ok? Entonces abajo me iría es el valor absoluto del caudal. Entonces coloco, multiplico 1,85 por el valor de K por el valor absoluto ¿de quién? Del caudal. El valor absoluto del caudal. Esto va a estar elevado a la 0,85. Y lo sumo. Sumo esto más esto. Verificamos que quede bien. Sería 23,66 por 1,85 por 0,25 elevado a la 0,85. Está bien. Y el delta iba a ser menos este término dividido entre este. ¿Por qué el menos, profe? Porque así es que está expresado aquí. Sería menos el término de la primera casilla dividido entre el término de la segunda casilla. De allí viene eso. Profe, pero ya va. O sea, el término amarillo, el de 108, ¿cómo lo denotamos? O sea, porque el azul es, ajá, es ese, pues las pérdidas. Pero ese, ¿cómo lo denotamos? Ya va. Ajá, ahora sí. El que pasa es que cuando me van a hablar tengo que colocarme los audífonos porque si no, no escucho. Me estabas diciendo cuál. Ajá, que ¿cómo denotamos el término de la casilla amarilla? O sea, el 108,50. Nada, esta simplemente es la sumatoria. Aquí está, la sumatoria de la parte de abajo de la división. La parte de arriba es la que yo sé, o la que nosotros sabemos realmente, que esa es la sumatoria de las pérdidas por un tramo y por el otro, que debe dar igual a 0. Pero esto salió fue de cuando nosotros hicimos la resolución de la exponente elevado a la n, de aquí. Cuando nosotros resolvimos este producto elevado a la n, apareció este término que está acá, o sea, no tiene un nombre como tal. La de arriba es la que sí sabemos que es igual a la sumatoria de las pérdidas, que es la casilla naranja. Y el delta Q, que sí es el factor de corrección, que va a depender de las pérdidas que existan en todo el tramo, entre cualquiera de los dos recorridos, entre este término que está acá. Entonces me da 0.01962857. Volvemos a hacer lo mismo, menos este término dividido entre este. Ok, perfecto. Vamos con la parte de abajo, aplicamos exactamente lo mismo. Sería K por este término por
el valor absoluto de este mismo término elevado a la 0,85. Verifico entonces que sería 101,32 que multiplica a 0,45 elevado a la 1,85. 23.12. Perfecto. Sumo estos dos. Me da este valor. Vamos con este. Sería 1,85 por K por el valor absoluto de este término elevado a la 0,85 y lo sumo. El delta Q sería menos este término dividido entre, igual que acá, sería menos este término, perdón, sí, dividido entre, dan iguales. Ahora sí, voy a hacer la corrección del caudal. Para corregir el caudal tengo entonces que sumar simplemente el término que me había dado anteriormente más el delta Q. Más o menos, pues, o sea, si aquí te da menos, en delta Q te da menos, sería restarlo, ¿no? Aquí simplemente es una suma algebraica. Ahora bien, aquí en el tramo 3 yo tengo que considerar para tanto la corrección de la malla 1 como la corrección de la malla 2. ¿Qué hago? Sumo el caudal que me está dando, que yo había asumido, más el valor aquí, más el valor opuesto, de la otra malla. Lo mismo hago en la otra malla, diría 0,45 más lo que me dé aquí, más el valor opuesto de lo que me dio en la otra malla. Ahora si pueden ver que da. Esas son las tuberías compartidas, ¿verdad, profe? Esas son las tuberías como Compartidas. en común, exacto, las compartidas. Las que están en común, esa es la tubería 3. Solamente eso sucede en esas tuberías cuyas mallas entonces comparten un mismo tramo. Se tienen que sumar de esa manera. Aquí ahora sí pueden ver que nos dio igual. Dio los mismos términos cuando lo corregí. Ahora sumo esto más esto. Y voy corrigiendo. ¿Cómo corrijo? Simplemente aquí. Aquí este valor del caudal lo voy cambiando y voy anotando los que nos dieron anteriormente, que sería 0.44629. Aquí sería menos 0.27923. Aquí sería 0,27923. Y aquí menos 0,6344882. Y se van corrigiendo entonces poco a poco. ¿Ven? Aquí va disminuyendo el valor. Miren, antes nos había dado la sumatoria de las pérdidas por un tramo 21,30 de diferencia y ahora da 4,24, o sea que va disminuyendo el error. Lo mismo sucede en la segunda malla, 4,39. Bueno, por aquí se aumentó, ¿no? Pero eso puede ir corrigiéndose después posteriormente. Pero ya por lo menos una de las dos nos está disminuyendo. Antes las dos iban aumentando. Y aumentaban y aumentaban y nunca disminuían. Voy corrigiendo los caudales. Ven. Va a empezar a disminuir todo. Ahora este disminuyó y este aumentó un poco. Y así vamos a ir haciendo con todos. Hasta que pues converjan todos los números y den iguales. Ya van disminuyendo más y más. Esto lo que estoy haciendo es iterando. Lo que yo estoy haciendo es lo que estoy haciendo es iterar.
Bueno, en el examen ya sabemos, aquí no le vamos a preguntar un caudal asumido. Aquí vamos a saber aquí quién es el que se copia. Bueno, todo el mundo asume el mismo valor Pero, de o sea, caudal. vieron en conclusión, no fue mi culpa. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque yo pensaba que era que había asumido mal los caudales y dije, no, ya estoy lista ya. No, de verdad que por eso fue que yo después, no sé si se dieron cuenta, yo había metido unos valores de caudales para ver qué es lo que estaba pasando. Y igual sucedía lo mismo, el incremento nunca disminuía, más bien aumentaba. Pues estaba usando los valores reales que se aproximaban a la distribución real, pues. Y aquí miren, voy a menos, y aquí me está dando menos de 1%, menos de 1 metro, perdón. Y aquí ya voy por 2 metros. Si los asumen súper mal, les va a salir todo este número de iteraciones. Pero es que es imposible que ustedes inmediatamente den con el número que es, ¿no? O sea, es demasiado difícil que ustedes sean adivinos y den ese valor de una, pues. O sea, que eso lo podemos hacer en el examen, o sea, hacerlo en hoja de Excel. Lo pueden hacer, este, porque ajá, igual ustedes están de manera online, o sea, si hubiésemos estado en clase, tenían que hacerlo a mano porque no iban a tener la computadora. Pero sí, lo pueden hacer, si me detallan bien las cosas, si ponen estos comentarios, o sea, aquí asumí, esto es lo de las pérdidas, para yo saber que ustedes saben, que yo sé que ustedes saben que realmente saben lo que están haciendo. Aquí tenemos, sigue disminuyendo. En los valores que, Rockmary no tiene una carrera como adivina esperándola. no, ya sabemos que para Divina no es ella. Asumí bien mal, porque van como 8 iteraciones. No es tanto, mira, para el tramo 2 tú asumiste 250 litros por segundo y realmente están pasando 645. Para el tramo 3 asumiste 450 y están pasando aproximadamente 0,300. Igual que para el último tramo, ¿no? Aquí me falta este. 0.441524464. Ya los dos están por debajo de 1 metro. Ya dependiendo de la paciencia que ustedes tengan, entonces pueden seguir iterando y les va a dar un momento, les va a dar aquí 0.000000. Lo que hace el programita EPANET, que es el que vamos a comenzar a utilizar el día lunes, es que hace todo esto en un segundo. En un segundo él hace todas estas iteraciones y da con el valor de los caudales entonces que realmente están atravesando cada una de las tuberías. Pero como les dije, para eso todavía falta más o menos para que ustedes vean el queso a la tostada. 6, 4, 7, 8, 5. Ya la que sigue va a ser la última que voy a hacer. Y creo que da 300. Aquí está, mira. Aquí sería menos 30111. Y aquí. Ok, vamos a asumir entonces que estos son los caudales reales del sistema. El caudal de la tubería 2 es 656,93 litros por segundo. El caudal de la tubería 3 es igual a 300,05 litros por segundo. Y el caudal de la tubería 4 es 403,03 litros por segundo. Estos son los caudales definitivos que estarían circulando entonces por esas tuberías. Pueden ver que esto fue bastante corto, o sea, si hacen su tablita de Excel, ustedes pueden tener la lista ya para Darcy-Weisbach y la pueden tener lista para Hazen-Williams. Lo único que van a hacer es entonces simplemente meter los valores y el número de iteraciones pues que ustedes vayan a tener va a depender de qué tan acertados sean los valores que ustedes asuman de la distribución de caudales. Ya estos son los finales. A ver.
Eso es lo que daría respuesta entonces al problema este que queríamos saber, cuál era la distribución de caudales que circulaban por cada una de las tuberías. El día lunes, yo voy a dar, ¿qué voy a dar? La práctica. La práctica, les voy a empezar a enseñar cómo usar el EPANET, cómo es EPANET, cuál es el sistema operativo, etcétera, para yo mandarles a hacer un informe donde ustedes van a aprender a usar ese sistema. Y el día martes les voy a hacer otro ejercicio. ¿Cuál ejercicio les voy a hacer? El ejercicio de la guía. Quiere decir entonces que ya ustedes se supone que lo pueden hacer, pero tiene unas cositas distintas a lo que yo les estoy dando en la clase de hoy. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, voy a hacer el martes otro ejercicio de repaso que sería el de la guía. A ver. Para mallas. Vamos a ver. Profe, Dígalo. para la práctica del lunes, tiene que ser obligado. Tiene que ser obligado en AutoCAD la isometría. Gracias. Ajá, aquí tenemos esto, que es para la red mostrada determine los caudales que circulan por cada una de las tuberías. Nos están dando los diámetros, las longitudes, ¿Qué diferencia tiene esta con la anterior? Que en los nodos, lo que pasa es que aquí no están identificados los nodos, hay caudal que sale. Es decir, hay demanda en cada uno de estos caudales. Es decir, que cuando yo me ubique aquí en este nodo de salida, no necesariamente lo que entra aquí en 100 litros por segundo va a ser lo que va a salir por aquí, ¿no? Eso va a depender de la suma de los caudales que más o menos se vayan a ir perdiendo a través de esta red de tuberías. Pero igual, como les dije, esto lo vamos a resolver el día martes para que vayan un poquito más preparados para el examen. Ya todos los demás ejercicios que son de distribución de caudales igual, pero de la parte de hidráulica y de tanques y todo eso. Ya con esto entonces estamos listos ya para el examen, que va a ser dentro de 2 semanas. O sea que tienen bastante tiempo, relajado, tampoco es un apuro, no hay una presión ni nada por el estilo. El martes hacemos esto entonces, pero como les digo, si lo pueden intentar hacer para ver más o menos cómo va la cosa, sería perfecto. Ok, voy a dejar de grabar esto.